matricial. Entonces, resulta que lo que tenemos que hacer es, en el ejemplo 3.2, es calcular los desplazamientos en el punto A y en el punto B. Ante la aplicación de una fuerza de 500 kilonewtons en el punto A 40 grados de la horizontal. Entonces, además tenemos que encontrar las reacciones y las fuerzas en las barras. Entonces nos sugiere el autor, por supuesto, que utilicemos los resultados obtenidos en el ejemplo anterior, el ejemplo 3.1. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, esta fuerza de 500 kilonewtons, simplemente por trigonometría la transformamos a una fuerza en la dirección X y una en la dirección Y. Resulta ser que en la dirección X vamos a tener 383 kilonewtons y en la dirección Y vamos a tener 321.4 kilonewtons. Entonces estas van a pasar a ser nuestras fuerzas aplicadas en el punto A, en las direcciones de delta 1 y de delta 2 respectivamente. Delta 1 y delta 2 respectivamente. Entonces estas serían P sub 1 y P sub 2. Ahora, si nos fijamos en las condiciones de frontera, en las condiciones de apoyo que nos han especificado, tenemos en el punto B las siguientes propiedades. De hecho, tenemos una restricción a movimiento vertical, ¿sí? Sin embargo, restricción a movimiento horizontal no hay, de hecho. No hay restricción a movimiento horizontal. Entonces, en realidad lo que están diciendo es que en delta 3 que era este grado de libertad, en este punto, delta 3, realmente no lo conocemos. De la misma manera en que no conocemos delta 1 ni delta 2. Es decir, esos son los grados de libertad desconocidos. Delta 1, delta 2 y delta 3. Ahora, ¿qué grados de libertad se nos han especificado en realidad? Bueno, de hecho se nos han especificado aquellos para los cuales condiciones de apoyo se nos han especificado en cuanto a las restricciones. Es decir, si tenemos una restricción como esta, que es la que nos provee el apoyo de rodillo, eso significa que delta 4, que es este grado de libertad, ¿verdad?, de hecho es igual a 0. Aunque delta 3 no lo sea. Delta 5, que es el grado de libertad de desplazamiento horizontal en el punto C, de hecho también es igual a 0. Porque tenemos una articulación en el punto C. Y por supuesto también genera restricción a movimiento vertical, lo cual por supuesto implica que delta 6 también es 0. ¿Sí? Entonces, sabemos que delta 4, delta 5 y delta 6 son 0. Eso es lo que nos está diciendo aquí esta declaración. Entonces ya tenemos
los valores, o más bien ya tenemos ya tenemos una base sobre la cual ejecutar la partición de el vector delta. ¿Sí? Entonces, el vector delta simplemente lo vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a decir que tenemos P igual acá por delta. Pero dijimos que de delta, ¿verdad? Lo vamos a dividir en delta sub f y delta sub s. De tal forma que delta f va a estar conformado por los deltas o los desplazamientos libres, no especificados. Aquellos que nosotros tenemos que encontrar, de hecho. Mientras que delta S es el vector que va a contener a los deltas, los desplazamientos especificados. En el caso de nuestro problema, los delta especificados son estos: delta 4, delta 5 y delta 6. ¿Sí? Entonces, así sería, tal sería delta S. Delta 4, delta 5 y delta 6. Mientras que delta F sería delta 1, delta 2 y delta 3. Es decir, los grados de libertad que, de hecho, tenemos que encontrar su valor. Ahora, correlativamente a la especificación de delta S y delta F, o delta F y delta S, vamos a especificar también P sub F y P sub S. De tal forma que P sub F va a estar compuesto por los valores de las fuerzas aplicadas en los grados de libertad, ¿verdad?, correlativos a delta F. Es decir, P sub 1, P sub 2 y P sub 3 sería en este caso. Es decir, tienen que tener el mismo subíndice que los delta de delta F. Delta 1, P sub 1. Delta 2, P sub 2. Delta 3, P sub 3. Tales serían las fuerzas aplicadas en los grados de libertad correspondientes a aquellos grados, aquellos desplazamientos que no se nos han especificado. Pero ojo, no se nos han especificado estos desplazamientos, sí, pero resulta que estas fuerzas de hecho sí se nos han especificado. Nosotros sabemos estas fuerzas, que son igual. Si revisamos el ejemplo, de hecho lo podemos observar acá.
Aquí está. Sabemos que P sub 1 es 383 kilonewtons asociado con delta 1. Sabemos que P sub 2 es 321.4 asociado con delta 2. Y también sabemos que P sub 3 es igual a 0 asociado con delta 3. Entonces, hay que ser igual, bueno, ya dijimos que es igual P sub f, entonces, a P sub 1, P sub 2 y P sub 3. En nuestro caso, insistimos que es igual a 283, 321.4 y 0. Entonces eso es lo que hemos colocado aquí. P sub 1, P sub 2 y P sub 3 es igual a 383, 321.4 y 0 respectivamente. Ahora, ¿cómo esto impacta en nuestra partición de la matriz de rigidez global? Bueno, sabemos que P es igual a K por delta, la matriz de rigidez global, por el vector de los desplazamientos en los grados de libertad globales. Ahora vamos a partir P y a partir delta. Vamos a poner a P sub F primero, luego a P sub S. Como que si fueran de hecho dos elementos de un vector. Luego tenemos a K, lo vamos a dejar ahorita en suspenso. Y ponemos aquí a delta. Primero a delta F primero. Y a delta S después. Como si se tratara de los elementos de un vector. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una partición. Y vamos a llamarle correlativamente a las submatrices que nos van a quedar. Vamos a denominarle nombre con subíndices apropiados de acuerdo a esta partición que nos quedó acá, de P y de delta. Por ejemplo, esto sería K sub F, F. Es una matriz, de hecho. Este sería K sub F, S. Este sería K sub S, F. Y este sería K sub S, S. Es decir, el primer subíndice asociado con el vector, con el subíndice del vector P. Correspondiente, ¿verdad? Y el segundo subíndice asociado con el subíndice del vector delta correspondiente. Por ejemplo, el primero, la primera partición K sub FF está asociada con P sub F y con delta F. El segundo está asociado con P sub F y delta S. Esto en cuanto a las dos primeras matrices de esta partición matricial que hemos hecho para la matriz de rigidez. Y de la misma manera, esta submatriz nos quedaría como K sub S K sub S asociada con el vector P S
decir, ese es el que queda en la segunda fila, ¿verdad? Y F es el que queda en la primera columna. La partición que queda de delta en la primera columna, delta F. Y K sub SS pues asociado con el vector de la segunda, la partición vectorial de P que hemos hecho, correspondiente a la segunda fila, que sería P sub S. Y en el segundo subíndice asociado con la partición de delta que ha quedado en la segunda fila, es delta S. ¿Me entienden? S. K sub S. S. Entonces esa es la lógica de la partición. Es como cualquier otra matriz en realidad, solo que lo que la componen son vectores, ¿verdad? Y dentro de la partición matricial pues son submatrices, cuyas propiedades vamos a ir platicando un poco a poco más bien, mientras vayamos desarrollando este problema. Bien, este sería el final de la primera parte de la explicación. Gracias.